Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, Jam, ¿cómo estás? Con una mezcla de las emociones que se te vienen encima a fin de año, agotamiento, ¿no? Pero leyendo, siempre nos encontramos leyendo. Sí, un delirio, ¿no? Porque este año ha sido pesadito un poco, pero bueno, siempre las últimas lecturas suelen ser muy satisfactorias porque ya se viene Navidad. Y en el capítulo de hoy tenemos a una invitada, vamos a presentar y dar paso, pero quería empezar como preguntándote, porque como es tu invitada, ¿por qué el interés de hablar un poco de literatura gótica? Que ya nos lo va a preguntar un poco Natalia, pero tú tienes como esa beta un poco de horror de la literatura. Yo poco horror leo. Bueno, vamos a contarle a Natalia que siempre cuando nos ponemos de acuerdo y elegimos qué libros leer, las veces que por ahí los hacemos los programas más solos, sin invitados, Yamil no le gusta tanto el tema terror, horror, suspenso, le da un poquito de escozor, como que él es un alma así de la paz y el amor, entonces esos temas así escabrosos le cuestan, así que siempre hay un tira y afloje, no entró mucho en nuestro programa, la verdad, el horror, justamente por eso, así que bueno, dije, bueno, si viene una invitada, no le va a quedar otra. Y Eh, ahí llegamos a este libro que es la inauguración de María Krimer. Pero primero le doy la bienvenida a Natalia Puertas. Ella es investigadora y docente del Cursa y empiezo preguntándole en qué parte de Argentina ha estado porque no está en capital, cómo ha sido su recorrido con la literatura y la última parte sería cómo fue que eligió la inauguración para este capítulo. Así que bienvenida Natalia y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿cómo están? Hola, Yamid, hola, Florencia. Muchas gracias, muy contenta por la invitación porque es una oportunidad para brindar y dar a leer esta novela en particular, pero todo nuestro trabajo en general, de nuestro proyecto de investigación del modo gótico que ya llevamos una década y somos referentes aquí en Viedma, en la Universidad del Comahue, en su sede, que es el Centro Regional Zona Atlántica en Viedma, se llama Cursa, Río Negro. La Universidad del Comahue tiene 17 sedes y una de ellas somos nosotras. Así que, bueno, es un centro regional que hace poquito fue nombrado complejo por una asamblea que realiza la universidad. Y este complejo regional, zona atlántica y sur, nuevito, Cursas, se llama ahora, nuclea a 10 nodos, además de Viedma, dentro de la provincia de Río Negro, así que estamos de celebración. Y lo digo porque es una conformación regional que piensa al territorio, que tiene una producción de conocimiento situado, y justamente por eso siempre nuestra preocupación es dar a leer todo tipo de textos y en este en particular es un texto que podríamos llamar una mirada del margen, porque María Inés Krimer tiene ya más de 25 años publicando. Y es un texto del 2011 y muchas veces, como habrán leído, no ha ingresado o no se lo lee en las cátedras como leemos otros textos de la literatura argentina que conforman nuestro canon y que comienza con El Matadero, por ejemplo, ¿no? Y que resuena en esta novela. Sí. Entonces, bueno, desde este lugar nuestra mirada siempre es traer autores y autoras que revitalicen el canon. Bueno, yo soy investigadora y profesora del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación en el área de teoría literaria. Y bueno, empezamos un poco a hablar de la novela. Es la inauguración de María Krimer. Es una novela que se publica en el año 2011. Y ya como venía contando Natalia, es una autora muy prolífica, tiene un montón de publicaciones. También tiende mucho al policial. De hecho, tiene dos sagas en donde hay como una investigadora como protagonista. Pero esta novela no tiene como vinculación con otras de las obras. Se trata de la historia de una chica muy joven que cae en una red de trata de blancas, ¿no? Que está huyendo de la ciudad de Buenos Aires y un poco el destino y como los artilugios de la suerte la hacen terminar en una casa en donde parece que paran o en donde se reclutan chicas que van a luego a ser prostituidas.
Esa es como una de las premisas, pero luego uno se va adentrando en la novela y hay muchas formas de leerla, hay muchas formas de abordarla, hay muchos códigos, empezando porque la protagonista narra la historia no desde cierta victimización, o así lo percibí yo, sino como una especie de diario, como una especie de un registro de acontecimientos, pero quiero saber ustedes cómo la leyeron y sobre todo Natalia, cómo nos podemos abrir el código de lectura para comprender esta novela. Yo les voy a contar un poco la experiencia y cómo llego a ella. Como les dije, llevamos una década trabajando con el gótico. Nuestra directora, Adriana Boicochea, quien lleva adelante y lidera este grupo, y también con sus asesores, el doctor José Amícola, Mónica Bueno. Hemos hecho diferentes publicaciones que son abiertas y que ustedes las pueden encontrar en internet. Pero en cada una de estas investigaciones, donde la primera nos decidimos a ver cómo el gótico migraba de Europa a la literatura, al espacio rioplatense, uno comienza a pensar en los corpus. Los corpus no son sencillos de armar porque implica, si bien todo un trabajo de lectura, una determinación y una selección donde algunos textos quedan adentro del corpus y muchos otros quedan afuera. Entonces, en esas primeras formaciones que uno tiene como investigadora y va transcurriendo ese camino, en este proyecto específico que es Figuraciones del Horror, Usos y Desvíos del Policial, en el cual estamos transitando, llegó el verano y me dije, bueno, a ver qué es lo que sé del policial, porque es reciente, digamos, la incursión en la relación del policial con el gótico que hicimos, porque primero tuvimos una larga trayectoria en relación al gótico en particular, y de ahí fuimos al horror. Y entonces, buscando la librería de mi lugar, encontré ese sello, esa colección Negro Absoluto, dirigida por Juan Sasturnal. Ahí en la librería había 2 o 3 libros. Cuando abro la solapa veo que hay muchos varones que estaban editados y una mujer nada más hasta ese momento, que era María Inés Krimer. Entonces empecé a investigar sobre ella, esa colección. Lo que buscaba era justamente la apertura de sagas, entonces ella tiene ahí una saga, pero buscando esa relación con lo siniestro, porque es el elemento central del gótico, voy hacia esa novela que era una de sus primeras. Ahí ella siempre cuenta que hizo como una reescritura de la novela, que en realidad del 2008, 2007, y recién sale a la luz en el 2011. Entonces, como no se conseguía, voy a Instagram, me hago amiga de la escritora y le escribo y le digo si por favor no me la podía enviar. Bueno, a la semana ya la tenía y me la devoré, tardé un par de horas y me pareció una extraordinaria narradora. Y a partir de ahí llego a ella con muchos elementos que observaba que tenía relación con el gótico, especialmente el locus de encierro, la casa. Cuando después, en esta oportunidad de este año, fuimos y llevamos un simposio a La Plata, al Congreso de Orbis Tertius, la invitamos, aceptó, vino y brindó una clase de ella como lectora, ¿no? Nos hizo un mapa de lectura al respecto. Cuando yo le pregunto por la novela, específicamente cómo la había pensado en relación con el gótico, me dice que no la piensa, nunca la pensó desde ahí, que le parece muy interesante. Y justamente aquí quiero destacar que dar a leer y encontrar modos de leer, como bien decía Yamil, es nuestro métier, es desde donde estamos. En la producción de líneas de lectura revitalizamos el canon, ¿no? Se encuentra la escritura, el autor, pero después estamos a donde llega la literatura y, por ejemplo, esta herramienta que tienen ustedes de dar a leer, bueno, nosotros desde las cátedras también buscamos esta cuestión y desde nuestro proyecto en particular esto es muy importante. Bueno, hay 2 elementos muy significativos en la novela que hacen que podamos leer el modo gótico y que es lo siniestro especialmente, pero además este locus de encierro que condensa el sentido de la novela hacia adentro y hacia afuera y
que centra la violencia patriarcal. Sí, yo voy a agregar ahí, bueno, dijiste algunas cosas que están buenas para pensar cómo leer esta novela, ¿no? Una, bueno, lo que vos ingresás acá, que es el gótico, que yo sinceramente tampoco lo identifiqué enseguida, pero bueno, es una perspectiva interesante. Después, la cuestión del policial, si bien no es una novela policial en realidad, pero hay un punto ahí, hay puntos de contacto, ¿no? Con todos estos géneros, si bien no son por ahí el centro de la novela, hay indicios, hay elementos que te permiten armar lectura, ¿no? Ahí. Y después yo en realidad por ahí la veo más ubicada en el género del thriller, bien la construcción del suspenso, que además es ese suspenso condensado, ¿no? Como llegar a puntos de clímax en donde estalla esa tensión. Y me parece que ahí eso lo vi, bueno, desde que empecé a leer el libro, ¿no? Porque digo, bueno, no es exactamente terror, pero hay una situación de mucha inquietud que está ocurriendo en esa historia y que esa inquietud nunca se resuelve hasta el final. Y al revés, es como que cada vez se va poniendo cada vez más tenso el asunto, ¿no? Entonces me parece que lo emocional juega un punto muy fuerte, eso también es muy de este tipo de literaturas, es una literatura que moviliza, que inquieta al lector, entonces que me parece que es muy importante que eso esté bien, funcione bien para que el mensaje llegue. Es como una parte muy importante. Y en relación a lo del gótico, ¿sabes cómo lo pensé yo? Porque hay una estructura de, a ver, volvamos a la trama, porque todavía no contamos nada de qué va. Tenemos esta chica que se escapa de un entorno familiar muy sórdido también, la madre que tiene una relación con una pareja que la abusa a ella. Bueno, en un momento se escapa, pero bueno, se escapa, es menor por lo que entendemos, no queda clara la edad tampoco, pero bueno, preadolescente o adolescente, algo así entre los 14 15 imagino yo. Esta chica, Sí, como bueno, está sin medios, sin recursos, termina cayendo en este entorno que es una casa en el medio del campo, en la que hay una cuidadora que se llama Nina, que es una señora grande, adulta, y que queda como, entre comillas, a su cargo. Y después hay unas figuras masculinas que van y vienen, no conviven en esa casa, pero que ingresan, merodean, están un rato y se van, ¿no? Y estos hombres que van y vienen y que más de una vez abusan de ella también, de esta menor. A mí me hacía acordar esta situación como un poco al vampirismo. Estas mujeres que además se van consumiendo, ¿no? Porque está la protagonista, pero después llega una segunda chica que se llama Cintia, que está en una peor condición incluso que la que tiene ella, y además en donde se relata específicamente cómo se va consumiendo, va adelgazando, cada vez tiene los ojos más hundidos, es como ese desgaste progresivo que se da un poco bueno, porque están mal alimentadas, mal cuidadas, obviamente, ¿no? Y además estos hombres que las consumen, porque también hay bueno, en el abuso y en el acto sexual también hay un uso como un objeto, pero también te da la idea de como del vampiro, ¿no? Que usa esa sangre vital de la mujer joven para mantenerse con vida y en detrimento de esa otra persona que se va desgastando, que va muriendo. Así que yo lo vi desde ese lado, lo del gótico, no sé si aporta no, y en tu bueno, lectura. sí, comprendo esto que estás diciendo, pero vos viste que mencionaste ahí que hay como algo inquietante. Esa inquietud, dijiste vos, hay como una inquietud. Bueno, lo inquietante es esto, lo de luminoso, es esta atmósfera que se empieza a construir de algo latente y que es extraño en lo cotidiano, ¿no? Bien, nosotros en este primer proyecto que era sobre la migración del modo gótico al espacio rioplatense, observamos que una de las cuestiones es que el locus tradicional del modo gótico, que es el castillo, migra a este espacio en la vieja casona, en las casas. Digamos, esto es central. Después van a aparecer otros encierros, otros espacios que encierran a víctimas que siempre son mujeres, bajo un orden patriarcal que puede estar ejercido por un padre, ogro, rey, tío, marido, en fin, pero sí bajo un orden patriarcal donde comienzas a oprimir la atmósfera y ahí en ese entrecruzamiento de ese espacio con esas subjetividades comienza a aparecer esto de lo que vos estabas leyendo, de lo que vos estabas sintiendo, de la emoción, de lo inquietante, y que va cubriendo toda la lectura.
Bueno, esto se observa claramente. Además de eso, el espacio de esa casa, no es casona, una casa, en los márgenes de la ciudad, es en un lugar donde no se sabe bien qué es, dice la novela. No termina siendo campo, no termina siendo ciudad, es esa famosa orilla que nombraba Borges, pero aquí está aún más siniestra porque está un poco escondida, no se ve la casa y está bastante desdibujada. Eso más o menos hay como varias páginas de descripciones del espacio, en donde ingresan el ganado con medio de esos camiones, pero también ingresan cuerpos y vidas, y son estas mujeres que van siendo consumidas en ese espacio. Lo interesante y lo interpelador en esta configuración es justamente lo que decía Yamir, que hay como una línea delgada en la cuestión de la víctima ahí. Específicamente, su relación con el policial es que hay delito, sí hay delito, pero el delito está completamente naturalizado. Eso es usos y desvíos del policial. Bueno, a mí me gustaría, si me dejan, leer el primer capítulo que es cortito, pero tiene casi todos los elementos que podríamos pensar para ingresar a la novela. Adelante. Ya me vas a contar, dice Bubi. El camino todavía está blanco por la helada cuando toca inicio con la punta del cuchillo. Es el berijero que usa para castrar, con mango de plata labrada. Me deslizo con movimientos lentos como la bailarina de un ballet acuático. Las zapatillas se adhieren a la banda de goma. Los gemelos empiezan a doler. ¿Conocés la dieta de la luna?, pregunta Bubi. Dibujo una curva en el aire. La cinta se mueve más rápido, trastabillo. Me aferro a la barra de metal, inspiro por la nariz, largo el aire por la boca, giro la cabeza y miro a través de la ventana. Ahora el sol ya aparece entre las nubes y la luz hace brillar los cromados de la Toyota. Estacionado a un costado de la casa, el viento empuja las hojas de los eucaliptos contra la galería. 2 gallinas picotean. Entre el campo y la ciudad no hay nada. Solo las vacas y el corral de los chanchos. Se bajan 2 kilos en una semana, dice Bubi. Se humedece el labio inferior mientras se acomoda la escarapela en la camisa cardón recién comprada. Ya me vas a contar, repite. Pasa la yema del filo del cuchillo, lleva la vaina metida en el cinturón, cruzada en diagonal sobre la espalda e insiste, ya me vas a contar. Afuera la seca se hace visible para cualquier ojo, el pasto amarillo, dos quemados, una vaca entra por el brete, la de atrás viene empujando, la rampa de madera sube y la que va adelante patina en la bosta líquida. Se enfrenta con lo que va a venir atrás, obligándose a retroceder. Primero el ejercicio, dice Bubi, y agrega, pasá quemagrasas. El chimango levanta el vuelo, espantado una banda de abutardas. Mis pulsaciones aumentan, las piernas me tiemblan, el corazón parece que se me va a salir del pecho. Así no podés ir a la rural, dice Bubi y acciona el stop con la punta del cuchillo. La máquina se para de golpe, caigo y me golpeo la frente. Creías que te ibas a escapar, ¿no? Niego con la cabeza, me incorporo tratando de recuperar el equilibrio. Una sangre oscura y espesa baja desde la ceja del párpado. Entrecierro el ojo, todo está borroso. Con el otro veo un caballo con un bultito recortado en el horizonte y me aferro a esa imagen como un salvavidas. Estoy empapada. Cuando Bubi me toca pendiente. Tengo que pensar rápido, cómo me metí en todo esto, cómo llegué hasta aquí. Me parece estar viendo todo como en una película. Yo sentado en un banco de retiro, los animales en un camión jaula, el robo de la planchita, el monumento a la madre, papá comiendo la cocina, el ojo blanco del chino, la casa entre las sierras, las uñas de Nina, el pelo chamuscado, la pava en la hornalla, el ruido de la motosierra, la chica hundiéndose en el agua, el libro perdido, el fuego de la salamandra, el olor ácido del baño, Cintia en el golpe seco del capot, la mano en la entrepierna, los cuerpos en la ambulancia, la lluvia pegando en la chapa de la comisaría al escuchar la canción de Gilda. Y como a medida que me acercaba éramos cada vez más y cuando volví me vi sola, aunque estaba de policía con la mujer. Recuerdo a la Virgen bamboleándose en la tarima, los envases esparcidos en el piso, las latas de gaseosas vacías, los tachos de basura desbordados, el chico de la pechera roja, las bocinas ahogadas en los autos.
Recuerdo que al salir miré hacia todos lados y que mis piernas buscaron la terminal de ómnibus antes de darme cuenta de que no tenía plata y enfilar hacia la ruta. Sigo corriendo con una mano aferrada a la barra y con la otra intento limpiarme la sangre de la cara. Bubi me agarra el mentol y me obliga a mirarlo. Corre, turrita. Ahora la cinta se desliza más rápido, unos relámpagos cortan el cielo y la tormenta parece estar más cerca, a la altura del tanque australiano. Con la cerrazón, el caballo levanta las piernas como saltando en la oscuridad y gira hasta quedar de frente, hasta hacer ver otra vez el cuerpo del jinete. Bobby se pasa la lengua por los labios, mira al jinete a través de la ventana. El traqueteo en soy blanco y de pronto, como una espiral, se forma un centro que empieza a desplazarse y se agranda en medio de una nube que a cada segundo aumenta de tamaño. El entrevero parece ensordecedor, los toros borrosos cargan, los terneros gambetean, los demás arremeten como pueden, el rebenque vuelan en medio de las atropelladas. Una cornada produce un hueco en unos metros que después vuelve a llenarse. Bubi sigue con la mirada perdida en la ventana, de espaldas me dice que se va a separar de su mujer, y también que ella se puede quedar con el piso de Buenos Aires. A él no le importa nada. A veces pienso que me odia. Total, los chicos ya están grandes. Lo que pasó le hizo entender que su lugar está acá, y la mirada abarca el horizonte, el campo entero, el polvo alzado por las patas de las vacas. Sí, sí, dice, como confirmando esta decisión que hasta ahora no se había animado a tomar, y de pronto su torso a centímetros de mi cara, olor a loción como después de afeitarse, a través de los ojos entrecerrados puedo ver cómo las pupilas se mueven y dilatan y de pronto siento que todo puede ser mío. Y son mis ojos los que abarcan el campo entero, el horizonte, el polvo alzado por las patas de las vacas. Le hago el jueguito de la lengua y una sonrisa le cruza la cara. Bubi intenta unos pasos con sus pies enfundados en las bolsas del carpincho y hasta hace una reverencia a un público ausente. Partículas de polvo se depositan en la raya del pantalón. Escucha esto. Agarra un libro de la biblioteca y lo abre y lee en voz alta. Nunca se le ha ocurrido que un hombre que casi no hace otra cosa que oír los pecados de los demás no puede desconocer el mal. Chesterton, dice, y deja el libro sobre la mesa. Agarra una botella de agua mineral y toma un trago. Luego prende el televisor. Las asociaciones rurales decidieron continuar las medidas de fuerza disponiendo la ubicación de más piquetes en diversos puntos del país para bloquear las principales rutas e impedir el transporte de alimentos. La voz nasal del conductor me aturde, inspiro, largo el aire. Bubi se acerca para presionar velocidad y ni siquiera escuchó el viento que golpea contra las casuarinas cuando manoteo el cuchillo de plata labrado. Antes de comenzar este capítulo, que es el capítulo número 1 y donde traza todas las coordenadas, a mi gusto, hay un pretexto de Flannery O'Connor de un cuento que se llama Buena gente de campo, y la cita dice: los tomó servicio por la sencilla razón de que no eran basura. No podríamos hablar de literatura si no leemos un poco, ¿no? Por eso Sí. esta necesidad. Pero como observaron, hay dos cosas muy fuertes ahí, o tres. Una, con la incursión del famoso personaje de Chesterton, del detective, ¿no? Donde es ese padre y que siempre está llevando una ambigüedad moral a cuestionar. En este caso dice, bueno, ¿cómo no conocer el mal, ¿no? Si me la paso escuchando eso. Pero no solo está esa escena de lectura, sino también está la escena de la escucha de Gilda y la escena del televisor, que en este caso son noticias, pero más adelante va a ser la figura de Valeria Massa, va a ser la figura de Susana Jiménez, las revistas que van a leer juntos. Hay también un libro que se pasa y se pierde. Ahí, en la obra en general de María Inés Krimer, yo creo que recoge el guante que tira Borges cuando se instala como el gran lector. Si hay un gran lector dentro de nuestra literatura argentina es Borges, ¿no? Y aquí ella siempre en su literatura nos vamos a encontrar con escenas de lectura y escritura y además pretextos que inundan cada capítulo, cada libro, los comentarios y también en su imagen de escritora. Ella se construye así.
si uno lee gran parte de sus entrevistas y demás, va a encontrar que siempre está ubicada en el lugar de ser una lectora, pero una lectora feminista, por supuesto, porque ahí siempre va a fisurar, siempre va a estar interpelando para rebuscar, rasquetear, develar las relaciones de poder. Y esto aparece muy claro acá, justamente cuando la ubica la protagonista, no del todo en el lugar de víctima, no del todo. Y eso se observa muy bien. En ese lugar donde ella adquiere el poder, el cuchillo que lo esconde, que no se sabe muy bien qué pasa porque después la novela es como circular ahí, pero indefectiblemente hay ahí un quiebre, ¿no? Una interpelación que va a estar todo el tiempo en la obra de Krimer, siempre desde un lugar oblicuo, como tajando cada página. Bueno, al inicio, como les decía, ese pretexto de Flannery O'Connor, en ese cuento, no sé si lo leyeron, La buena gente de campo, es un cuento, no sé si ha leído algo de esta autora, pero su relación con lo que se llama el gótico sureño. Es un cuento donde lo macabro es lo que prevalece. Y aparece otra vez la doble moral, porque es a las afueras, en un campo, donde hay una mujer que convive con esta supuesta buena gente de campo, ¿no? Que por eso la tiene empleada y es como una especie de ama de llaves que cuida a su hija, que es doctora en filosofía, que es atea y que además la principal característica que tiene una pierna ortopédica. Y entonces, por tal, digamos, se tiene que quedar a vivir ahí con esa madre y en ese mundo sórdido, pudiendo y queriendo irse de ese lugar. El personaje tiene ahí un cambio de nombre y eso lo vuelve más siniestro. Y el narrador va alternando ahí ese cambio de nombre. Un día llega a la puerta un hombre que vendía Biblias y en realidad era un embaucador porque era un perverso. Lo que buscaba es ir yendo de pueblo a pueblo para ir obteniendo partes de las mujeres a las cuales charlaba, digamos. Y entonces ahí ella la lleva al granero y bueno, la convence, están con toda una escena más bien erótica pero perversa y hasta que le saca la pierna y se lo lleva y lo deja ahí. Bueno, ese es Buena gente de campo, un cuento. Bueno, ese es el pretexto de María Inés Krimer, ¿no? Es el texto previo que inaugura la novela La Inauguración, pero que además es como un eslabón que se une a esa cita de Chesterton, donde ambos textos muestran desde qué lugar nos vamos a encontrar la doble moral en los personajes y que todo va a rondar ese refilón de la superficie. Todo aquello que nosotros podemos leer más en parcial está ahí envuelto de una otra verdad que siempre hay que estar mirando porque esa otra verdad es más bien macabra, tremenda, de horror absoluto. Hacia al revés, Sí, ¿no? O sea, nos pone lo truculento adelante de nuestros ojos y nosotros vamos viendo que los personajes en realidad en su vida social tienen otro estilo, otra forma de ser, lo vemos como en un segundo plano, ¿no? Es como que hace la está inversión. naturalizado, está naturalizado eso. Pero por supuesto que, por eso digo, hay un refilón ahí de horror absoluto. Y otra cuestión que nos muestra ese primer capítulo es los años 90, un contexto muy fuerte donde esa preadolescencia marcada por la marginalidad va a estar siempre acechada por los sueños del neoliberalismo, porque ella siempre quiere ser la protagonista, quiere ser modelo, quiere ser Valeria Sí. Massa, bueno, toda esa historia. Sí, a mí algo interesante como tú decías, el primer capítulo configura todo. Ella hace un listado de todos los momentos o elementos importantes que vamos a ir descubriendo, develándose de a poco en la novela. O sea, este capítulo es como el final de la novela que se debería también leer como final. Cuando uno termina la Claro, novela, uno debería releer ese claro. capítulo para que ahí todo es como una condensación. Pero también dos cosas que una ya comentaste. La primera, me pareció muy interesante esa comparación que hace con el ganado, ¿no? Como hay una cuestión que también hace parte de esto, de las literaturas que se contextualizan en el ambiente rural,
porque ella, ¿no? Al principio ya está en una cinta, está hablando ella es parte del ganado y está contando como su trayecto al matadero, porque uno no termina como de agarrarla bien hasta que uno empieza a entender que el personaje que está narrando es una mujer, no es un humano. Eso está muy bien configurado porque al principio suele ser muy ambiguo, pero también otra cosa es todas las marcas históricas, no solamente por Susana, por Valeria, por Rilda, sino por esta cuestión de la rural, de hay una especie como de manifestación, están cerrando las vías para que no pase, ¿no? Es como sutilmente, sin necesidad de explicitarlo, desarrollarlo, nos da un contexto que también se vuelve político en cierto punto, ¿no? Porque luego Badi hace parte como, es como el patriarca, ¿no? Como el dueño de toda esta cuestión, que termina siendo un personaje también muy disminuido. Luego vemos que es una persona como un poco miserable, ¿no? Que también tú decías eso. Es Screamer, una lectora feminista. O sea, en muy poco espacio, con muy pocas formas de abordar cierta escena, cierta descripción del personaje, abarca muchísima temática y tampoco se preocupa porque vuelva a aparecer. Los pilares, la frecuencia son las mismas, ¿no? Que no terminan de desempolvarse porque la mirada de la chica poco le importa lo de la manifestación, le importa más la revista Caras, le importa más qué onda con Valeria Massa, y eso ahí, como tú decías al principio, es de buen narrador, ¿no? Así es, yo voy por ahí, ¿no? Cuando me encuentro con ese primer relato tan contundente, tan fuerte, con toda esa apelación a la literatura del siglo XIX, especialmente al matadero y a la violencia que genera, bueno, todo eso que mencionaste está claro ahí, ¿no? Yo creo que los que escucharon recién todo ese fragmento sabrán leer todos los diálogos con la literatura argentina y con la cultura especialmente. Ahí, en otros de los textos, como les decía, por ejemplo, en la novela Cupo, ella trae la figura de Walsh y aparecen un montón de citas directas, como en este caso, de varios cuentos de Walsh y de Operación Masacre también. Entonces, indefectiblemente, por eso digo, es una literatura que se abre y va instalándose en el sistema literario. Eso nos da la visión de una gran autora, narradora, pero como les digo, siempre filosa, siempre desde el lugar del feminismo, porque siempre va a develar y se va a meter con las relaciones de poder. Eso está con mucha claridad. Al efecto, ¿no? Cómo funciona este suspense, este thriller que está armando ahí, y volvemos a la lógica del encierro, pero es un encierro muy particular, porque en realidad es un encierro de puertas abiertas, digamos, hay poca represión. Sí. Ella puede salir, de hecho lo intenta varias veces, y ahí está la paradoja de que el espacio cerrado en realidad se da en ese contexto del campo, o sea, el espacio del campo, que es interminable, que es frío, y el hecho de que ella no tenga recursos, no tiene plata, no tiene medios para moverse y no tiene ropa adecuada para un espacio así en pleno invierno, hace que en realidad un lugar del que ella podría tranquilamente irse, bueno, se vuelve un espacio de ahogo. Eso me gustó también para generar esa situación de angustia y de tensión que se transmite también en la novela. Vos ves a la chica con intenciones además de irse, porque no es la víctima retratada como víctima de doncella que está ahí, no, hace sus esfuerzos y sus intentos por partir, pero en realidad hay otras cosas que están en juego, que ahí entra también, creo yo, la militancia de Krimer, ¿no? De contar qué pasa con todo esto de la trata, que es un tema al que se vuelve, que estuvo en 2011, además, era un tema del que se hablaba quizás más que ahora, porque estaba todo el tema de Marita Verón, y yo no me acuerdo si el juicio fue por esa época, pero creo que sí. Y es un tema latente, creo, en todos nosotros, en los argentinos, que es el tema de la trata y de qué se hace o qué medios tienen. Porque además me parece que está bueno también eso que lo dialogan incluso los personajes, de que la víctima de trata es una víctima que consiente su propia esclavitud en cierta forma, ¿no? Porque así como llega Cintia, así como llega la protagonista de esta historia, bueno, asumen que ese es el camino, que no hay otro, digamos, posible, ¿no? Y en cierta forma conceden. Entonces eso es
tan terrible de este tipo de delitos, ¿no? En donde la persona sometida a veces no es consciente de que está siendo sometida, a veces no le queda otra o siente, percibe que no hay otra. Entonces también ahí me parece que le interesó reflexionar sobre eso también María cuando pone a esta chica en esas circunstancias y en donde no es la voluntad de ella la que impide salirse de ese esquema, pero es que también hay una ignorancia de parte de todo el contexto social que o que niega la situación de delito o que la ignora en el sentido de no darle importancia o no considerar la situación de esta chica, ¿no? Me parece que ahí lo institucional Sí, empieza a ahí, pesar y que, bueno, entra también la pata del policial negro, que justamente es un género en el que todas las instituciones estatales están puestas en discusión. No sé qué piensan ustedes. sí, pero ahí también yo diría que no está todavía tan consolidada, o sea, no está consolidada el fin de la trata de blancas, Sí, ¿viste? O sea, eso es todavía ya no cierto. está siendo prostituida en un establecimiento en donde el maltrato es evidente, tanto así que en su mente adolescente vive la realidad, o sea, tiene una realidad paralela que es esta cuestión fantasiosa, ¿no? De Valeria Massa y aparte nombra mucho justo la parte en donde ella dice que viaja con el marido y los hijos, ¿no? Hay como una representación de una ilusión, de un sueño, ¿no? Porque nos repiten esa noticia. Y la entrevista última ya está con el marido y porque si no se lleva al marido con los hijos, ella no podría atenderlos porque trabaja todo el día. Y por otro lado están las posibilidades de su realidad. Sí se huele que de qué trata todo este asunto, porque viste, es una chica que está observando y es viva, pero por otro lado también empieza a crear como una cuestión de cuál es mi poder acá y cómo lo puedo ejercer, que ahí voy a la complejidad del personaje femenino. En un punto ella dice, bueno, voy a seducir a este buddy, que es el jefe de jefes, para ver, ¿no? En las dos ramales, para tener más poder en ese contexto, o para escapar más fácil, o para llegar a ser la mujer de él, ¿no? Que es lo que nos cuenta este primer capítulo, que en un momento se dice, bueno, Buddy dice que va a dejar a su mujer, ¿no? Hay como una cuestión en el desarrollo del personaje femenino precrimen, ¿no? Como porque otra cosa sería si estuviera como, por ejemplo, el cuento de Gabriela Cabezón Cámara, de Le Sí. viste la cara a Dios, en donde la mujer sí que ya está inmiscuida en la violencia física, el maltrato psicológico, ¿no? Como toda esta agresión inmanente, ella está como en un pasito previo, ¿no? Como todavía tiene cierto margen de actuación. Y creo que también esa ubicación de ponerla ahí a ella le da muchas posibilidades para que su personaje tenga un poco de libertad o que pueda tener cierto rasgo de autonomía, aunque no lo ejerza, a veces lo hace, a veces no lo hace. Y otra cosa es como la frecuencia de la muerte, ¿no? Cuando ella llega, hay una chica enferma que se muere, y luego Cintia también se muere y la tiran, como que el cuerpo lo llevan y lo esconden. También es muy fuerte eso de la muerte de dos mujeres en una novela, también como tú decías, por el debate social, ¿no? El feminicidio, cómo se trabaja, acá los hombres las tratan como si fueran eso, ¿no? Como ganado y les da igual. Es como decía también, aterrador, ¿no? Hay una cuestión ahí siniestra, pero que se pone muy fuerte y que también se puede dibujar si uno sigue con la protagonista y que le resta importancia, que un poco pasa de una cosa a la otra sin tanto drama. Es compleja y muy interesante la novela por todas estas situaciones que se piensan desde la escritura, ¿no? Que en todo caso son intencionales. Sí, tal cual, porque y justamente en eso que vos estabas, entre lo que dijo Florencia y entre lo que decís vos en sus lecturas, digo, hay algo que siempre la literatura tiene que tener un resquicio de un lugar de, y que lo tiene, que es el poder del arte, el poder de la ficción, que no se subordina a hacer la certificación de la realidad fáctica, ¿no? Que siempre tiene el lugar de producir instituyentes a partir de la ironía, como esa primera pretexto de Flannery O'Connor, a partir de otros recursos en donde la literatura da otros lugares desde donde pensar, no es la subordinación a demandas sociales, ¿no? Sino que es para pensar, para producir y el lugar de resistencia siempre. Por eso para mí en esta particular protagonista joven, muy joven, podríamos llamarla adolescente, niña, que huye de su casa y termina en esa situación, lo que es, digamos, no llega a esa conciencia de si está o no de acuerdo, sino es completamente vulnerable.
en ese lugar de vulnerabilidad absoluta aparecen toda la autonomía y la posición de poder con la fantasía. Eso Sí, es muy interesante y por eso desde aquí digo, me gustó mucho la novela porque como bien vos haces esa diferencia con la otra novela de Cabezón Cámara, aquí ese refilón del cual hablábamos al inicio, en donde el mal es ambiguo todo el tiempo, es la interpelación constante al lector de varias imaginarios instituidos y verdades que tiene, ¿no? Porque no es que vamos a pensar que la protagonista es una heroína y no una claro. víctima, digamos, del sistema patriarcal, porque no lo ponemos ahí, sino que toda la novela lo que devela, digamos, es el sistema patriarcal. Pero sí nos Sí, pregunta, nos conmueve y nos interpela desde la inquietud absoluta de ese lugar completamente que es una narración en sí misma, el adentro de la casa, donde sí, sucumbimos cada vez más hacia también el interior de la pieza, donde ocurre todo el horror que va a pasar con esa mujer que traen, y además que después le siguen pegando y que después sí. muere, casi que nos agarra del cuello, nos sumerge y nos lleva al sótano, porque además en un momento la protagonista también termina, cuando vienen a hacer Reprisa, una sí. reprisa así, ya va a un lugar aún más casi bajo tierra, ¿no? Un Sí, opresivo, ¿no? escondite Lleno de polvo, como un ambiente así. Y sí, eso también va pasando, ¿no? Es como muy l- l- gótico. la Sí, protagonista tiene mucha dualidad y otro elemento también de la literatura erótica que acá nos aparece es también el pasado de la protagonista, pues ella, pues un poco se da indicios de que ella o mata al tío, el famoso tío que también la usaba, está en el piso, o sea, ella, ¿no? Provocó cierto daño. Y también eso tiene que ver con el erótico, ¿no? Que también nos muestran esa faceta de esta mujer cuyo pasado la persigue y por eso por ahí no quiere volver a Buenos Aires. Por ahí, ¿viste? O sea, tampoco tiene más adelante a dónde ir, que también ella está escapando de cierta justicia que nunca se termina tampoco de contar, ¿no? Es como un personaje multifacético en el aspecto en el que depende de cómo lo vemos, puede ser un personaje violento, un personaje víctima, un personaje ingenuo, un personaje fantasioso, ¿no? Tiene como mucho de dónde tirar y también creo que eso como descripción de la psicología del personaje en la etapa de su vida y con sus ambiciones, da cuenta, ¿no? También de toda una generación de personas que crece viendo televisión, que crece consumiendo ciertos productos y también que crece en un contexto histórico nacional que sobre todo marca en esos años de adolescencia, ¿no? sí, es una sobreviviente. Ella corre desde el día uno, estaba en otra casa y era presa de otra opresión. Sí, Y ahí comienza a correr en el medio, comete un robo y ahí en el centro de la ciudad comienza a correr con esa ilusión que tenía con ese robo, ¿no? De la planchita, digo, ilusión, todo sí, lo que le generaba la planchita de pelo, y entonces lo agarra y empieza a correr y sigue corriendo hasta llegar a un descampado. Ya se aleja de la ciudad y comienza la ruralidad. Ahí en ese escampado encuentran el cuerpo, un cuerpo que estaba ahí tirado de una mujer. Y ahí comienza sí, su otra, cuando la apresan, la llevan sí, a esa casa y después de esa casa va hacia el interior de esa pieza y después también a ese escondite. Entonces, eso, como ven, es un cuerpo completamente desesperado que si uno lo lee así en esa atrocidad es lo que ocurre, sí, sí, pero está puesto en un lugar donde tiene cierta autonomía esa mujer porque no es corrompida del todo, a pesar de que está en situación de cautiverio. Entonces, bueno, permite un montón de bemoles, juegos, guiños, lecturas, interpelaciones y todo, y que hace que como si fuera un gran papel picado que vamos
leyendo que la novela toma vida todo el tiempo y nos va llevando a todo tipo de relaciones con la cultura popular también. Bueno, ahí esta hilación de opresión dentro de ese espacio donde, como bien dice al inicio de la novela, entre la ciudad y el campo no hay nada, está toda esta marginalidad. Y Sí. esta marginalidad condensada en ese espacio encerrado en donde son presas todas esas mujeres de el patrón, el dueño, que se le da mucha entidad a la 4x4 y al que es el señor de las vacas, ese ganado y de la casa. Todo eso aparece muy, muy detallado, con mucha descripción, un montón de distintos textos de la literatura argentina que podemos ir atando y haciendo un mapa de una configuración de lectura. Sí, yo un poco para ir cerrando también destacaría sobre todo las descripciones, ¿no? Son descripciones muy directas, muy sencillas, muy frecuentes también, que dibujan el paisaje de una manera muy detallada, ¿no? Eso me pareció un logro, uno se va como ubicando y va recreando las escenas, y también esto que decías, ¿no? Que en un punto se vuelve una cuestión de prisión slash escondite, porque no me acordaba que ya se robaba una planchita, ¿no? Hay como toda una, un sobrevuelo de elementos también de Buddy, ¿no? Que es un hombre, que para mí es un personaje miserable, que es un tipo caído en desgracia, que representa para esas tres mujeres el poder, ¿no? El poder, la autoridad máxima, pero en su contexto real es un hombre venido a menos, que pierde el campo, que hace un mal negocio con vacas, o sea, que está en decadencia absoluta, ¿no? Y también un poco entrando a la desesperación. Así que a mí me pareció una novela de la que se puede hablar muchísimo y la verdad, gran recomendación. Yo pensaba dos cosas. Sí, Primero, como ese sistema de jerarquías, ¿no? Que se establece en ese entorno, donde obviamente primero están los hombres, que en el nivel máximo está este Bubi, que es el que además el dueño, ¿no? Hasta ahora por lo menos es el dueño de ese territorio. Pero después están todos los hombres, ¿no? Que están a su servicio, tipo el chino o el sí, gordo. Todos tienen como un nivel de autoridad. Y en el interior de la casa, la mujer Nina, que es en realidad para mí la que concentra mayor maldad. Para empezar es adulta, o sea que entiende bien la dinámica que está pasando ahí. Después que también compite un poco con ellas, con Cintia, con la protagonista, parece, ¿no? Como que compite por el lugar que ocupa en la vida de Bubi o por el, no sé, el protagonismo, la importancia que tiene para él. O sea, eso es bastante miserable, bastante patético. Y además es una mujer violenta. Así que en vez de, bueno, de por ahí empatizar con estas chicas, con ese lugar que ocupan, con esa historia que traen, bueno, genera como al revés, ¿no? Cierta rivalidad con ellas. Y por otro lado, Cintia y la protagonista que generan algún tipo de comunión, algún tipo de vínculo entre sí, que te da como en un momento cierta expectativa de se van a escapar juntas. Yo pensé, bueno, capaz juntas van a poder hacerle frente. Bueno, eso no ocurre, obviamente. Pero bueno, hay ahí también algo de ese cuidado, ¿no? Entre personas que la están pasando muy mal. Que hay cierta, ahí se logra cierto, algo parecido al afecto para esta protagonista que en realidad siempre todos sus vínculos están todos bastante atravesados por la violencia, por la falta de amor, la falta de comprensión y todo eso que ya fuimos charlando. Y después, bueno, sí, nada, para cerrar esta cuestión de la circularidad del relato, que la devuelve a la protagonista al mismo lugar, y que para mí abona claro. esa sensación de encierro que tenemos también nosotros los lectores, no hay salida, no hay salida, y que sí tiene su contracara con las discusiones que hay en nuestras sociedades occidentales en torno a las instituciones, sobre todo a la justicia, ¿no? A cómo pedir justicia, si la justicia existe, en términos reales, para cierta parte de la población, ¿no? Que a veces parece como que no tiene esos derechos. Así que eso obviamente me parece que nos interpela a todos, ¿no? Nos genera como cierta, o amplía esa inquietud que uno siente, de desprotección, esa sensación. Claro, porque justamente eso es lo que tiene el policial. Si hay alguna pregunta, es por la justicia, por el delito, qué ocurre, qué pasó, con la búsqueda de verdad. Acá claramente hay un delito, pero el delito está naturalizado. Esa es como una de las variables
uno de los desvíos que tiene esta novela concretamente. Aquí sí voy a traer la voz de la autora, porque ella en alguna entrevista dijo que la frase con la que cierra la novela la escuchó en algún juicio. Ella es abogada y entonces fue la frase que le hizo pensar, que la conmovió, que la removió hasta las fibras más internas y que se la llevó como esas imágenes un poco que son tortuosas, en donde uno va pensando y segundo que uno la vida, ¿no? Y le dice cuando ella va y termina, logra escapar y va a la comisaría, y dice, el policía me agarra del brazo. Entramos en un despacho con el techo descascarado y el instante sé que así deben sentirse las personas cuando salen de un encierro y huelen el aire de la calle. Por el pasillo flota un olor a choripán. Debajo del escritorio, en el acoplado de un camión de juguete de color rojo, hay un volante con el anuncio de la inauguración. El policía mete el papel en la máquina y taclea con 2 dedos manchados de tinta. Tiene brillantina pegada en la solapa. Me pregunta mi nombre, mi edad, estado civil y domicilio. Cuento lo que viví estos días que me pasaron. Me pregunta si tengo algo más para agregar y me extiende la hoja. ¿No viste nada? Dice. Se para y señala la puerta. Cuidado con quien te subís en la ruta, dice. Hay cada loco. Y ahí comienza después. Vuelve al capítulo 1 con esa descripción de todo lo que ella ve, esa imagen. Por eso digo que parece como si fuera una película en donde hay una sola escena donde ella está corriendo todo el tiempo. Y es la misma escena en donde el sistema es cómplice de ese delito y que justamente se puede sostener por esta cuestión. Para finalizar, lo que quería decirles es que invito a leerla a la autora, se van a sumergir en un montón de citas y no solamente citas directas que funcionan como un eslabón hacia el sistema literario, sino que además escenas de lectura y escritura que tienen los personajes. Una escritora, como les decía, ya hace 27 años que viene publicando. Fue muy premiada, es muy premiada y además la invitan, tienen un grupo de escritores, los cuales en este caso es el policial, mal llamado de esta manera, pero así fue denominado y entonces también es la puerta abierta para que ingrese por otros carriles, que vaya por otros lados, para decirnos tanto. Bueno, en estas latitudes estamos aquí siempre trabajando con la literatura y los invito a que lean nuestros libros. Uno se llama Exceso y Transgresión, Migraciones del Modo Gótico, corresponde a la primera etapa de nuestro proyecto. Aquí vimos las migraciones del gótico europeo en el espacio rioplatense. Ahí están análisis de Cortázar, de Gambaro, de Mujica Lainez, muy interesantes. Y en ese proyecto también publicamos un manual específico anclado en la pregunta que nos hicimos, ¿cómo leen los jóvenes el gótico? Que se llama Senderos del Modo Gótico, un manual. Ambos son de lectura abierta, los pueden encontrar. Y después publicamos un libro muy interesante del segundo proyecto, donde tienen las generaciones postdictaduras, que se llama Miradas Góticas. En ese Miradas Góticas hay muchos profesores invitados de renombre como Pamparán, como Mícola, como Mónica Bueno, por supuesto Adriana Becochea, bueno, que también dan un mapa de lectura de la literatura actual, contemporánea, y cómo están produciendo, especialmente están ahí las chicas, digo yo, las chicas góticas. Y del último proyecto, hace un mes, 2 meses, sacamos un catálogo de un libro de reseñas que se llama Figuraciones del Horror, porque dijimos, bueno, tenemos tantas lecturas, así como esta, cada una de las que hemos elegido en relación a esta de las vinculaciones con el gótico y el policial, que es realmente muy novedoso, y entonces decidimos armar un libro de reseñas. Y ahí van a ver como un gran mapa, cartografía de lecturas, si quieren como comenzar a leer en estas líneas. También lo pueden encontrar.
Pues nada, a Natalia Puertas, muchísimas gracias. La verdad ha sido una conversación maravillosa y una autora nueva que hay que seguir consumiendo y seguir leyendo. Ella es de Paraná, se nos olvidó decir, la autora. Así que Sí. bueno, y a Flor, un saludito muy enorme. Nos vemos en la próxima lectura. No olviden Contratapas Podcast en Spotify y YouTube y en Instagram. Un abrazo y chao, chao.